Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Hoy con un contenido muy interesante y actual porque vamos a hablar de la biotecnología aplicada a nuestra calidad de vida. En concreto vamos a tratar del trabajo que desarrolla Topacium, una empresa biotecnológica que desarrolla herramientas analíticas de última generación basadas en inteligencia artificial para su aplicación a la investigación médica. La compañía ofrece servicios a todos los sectores en el ámbito de la atención médica B2B, es decir, instituciones académicas, hospitales, compañías farmacéuticas y empresas de biotecnología. Su CEO y fundador es Carlos Galmarini, a quien ya saludamos en este podcast. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Carlos Galmarini, que es argentino-italiano. Argentino-italiano, sí. Más argentino que italiano. Topacium se fundó en el año 2019 y está compuesta por reconocidos profesionales médicos y expertos en inteligencia artificial que trabajan para desarrollar herramientas que faciliten la investigación médica y la labor de los profesionales de la salud en su tarea de velar por el cuidado y bienestar de las personas. ¿Cómo surgió y cuál fue la visión estratégica de la compañía, Carlos? Bueno, la visión estratégica de la compañía fue y está basada en una visión muy hipocrática de la medicina. Nosotros siempre decimos que venimos del mundo biomédico y no tanto del mundo ingenieril, por más que tengamos expertos en inteligencia artificial, ¿no? Y siempre nos acordamos los que enseñó Hipócrates hace 2500 años, que es: un médico debe conocer las causas naturales de la enfermedad, pero también debe conocer al paciente que la padece. Y hoy en día, con los grandes avances biotecnológicos que hubo, hay muchísima información y a los médicos se les hace cada vez más difícil conocer a los pacientes que padecen las enfermedades, ¿no? Están muy entrenados en detectar causas de las enfermedades, pero se fueron alejando de esa relación médico-paciente que es la base de la medicina, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos hacer en Topacium es desarrollar herramientas analíticas que le permitan al médico volver a conocer a sus pacientes. Dejar todo ese tiempo de lado en donde nos pasamos analizando datos y datos y datos para realmente ir a recabar datos con nuestros algoritmos biológicos de la persona que tenemos enfrente. Porque en este momento las mejores herramientas que hay de puesta en contexto de la información están en nuestro cerebro, nuestra mente. Depende, bueno, ese es un gran dilema si hay cerebro o mente, pero... Y nosotros le queremos devolver al médico la posibilidad de interaccionar con su paciente, ¿no? Cuando hablamos con cualquier especialista médico hoy en día nos habla no ya del futuro, sino de la realidad de la medicina personalizada. Es decir, no hay tanto enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y digamos que el abordaje terapéutico de diagnóstico tiene que centrarse en cada una de las personas que acuden a un consultorio médico, ¿no? A todas y cada una de manera individual. Exacto, exactamente. Y un poco nuestra idea es aportar herramientas analíticas que le permitan al médico hacer una medicina más sabia, entendiendo por sabiduría la aplicación de un conocimiento en el tiempo y la forma que corresponde. Y el otro concepto básico que nosotros tenemos es que la medicina es una ciencia social, por más que la gente la asocie siempre a una ciencia biológica o una ciencia fáctica, porque está basada en un hecho fundamental que es el acto médico, que es la relación entre dos personas, una que deposita toda su confianza en otra, que tiene que tener el conocimiento necesario y aplicarlo de manera sabia para ayudar a la primera. Entonces, cuanto más conocimiento generemos, mejor el médico va a actuar con más sabiduría y por lo tanto va a tener posibilidad de ayudar mejor a su paciente. Se trataría de entender a la medicina y a la persona como un todo. Exactamente, es una visión holística, que es la medicina hipocrática, ¿no? Que es lo que nos enseñaba Hipócrates, teniendo en cuenta que la salud es el bien más preciado que tiene una persona, porque cuando uno pregunta, dicen salud y familia, ¿no? En regla general es la gente, y aparte, bueno, a fin de año uno brinda y dice salud, no dice otra cosa, ¿no? Entonces, si la salud es el bien más preciado que tiene una persona, hay que interactuar en todas las etapas de esa salud, empezando por lo que es la mal llamada prevención, ¿no? Yo prefiero llamar preservar tu salud, conservar tu salud, porque prevenir enfermedades es algo negativo, ¿no? Algo que prohíbe, bueno,
está bien. Sí, cuidar de tu salud. Cuidar tu salud, exactamente. Carlos Galmarini es autor de más de 120 publicaciones en revistas científicas de gran prestigio internacional y ha escrito varios capítulos de libros de oncología publicados por diversas editoriales. En los últimos años, como estábamos hablando, se ha especializado en inteligencia artificial y en sus diversas aplicaciones en el área de la salud humana. ¿Qué nos puede ofrecer la inteligencia artificial? Estamos entendiendo a ver qué es ChatGPT y todos los dispositivos que ahora se nos abren en nuestra vida cotidiana, y aplicada a la salud, ¿qué campo nos abre y qué futuro nos dibuja la inteligencia artificial, Carlos? Sí, en primer lugar, hay que desmitificar un poco estas herramientas, ¿no? Que no dejan de ser herramientas bioestadísticas muy potentes, pero herramientas bioestadísticas al fin, ¿no? Porque uno tiene la idea de esa caja negra, caja mágica, en donde uno mete un dato y de repente sale algo, sí, un resultado mágico que nadie sabe cómo. Y atrás de toda esa mitificación de caja negra, en realidad lo que hay es matemática muy profunda, conceptos matemáticos que lo que van a hacer es, en realidad, es una gran función matemática que religa un valor de entrada con un valor de salida. Entonces, obviamente, esto está muy simplificado, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que nos puede aportar? Lo que nos puede aportar es el análisis de datos de una manera completamente diferente a como lo veníamos haciendo ahora. Y a partir de ese nuevo análisis de datos, generar información y generar conocimiento nuevo, empezar a ver las cosas de una manera diferente que nosotros tenemos que poner en contexto. No es que la inteligencia artificial tiene razón y el médico se equivoca. O sea, esto va de generar una inteligencia colectiva en donde podamos ir avanzando en la generación de conocimiento justamente para hacer esa medicina más sabia. Claro, entendemos quizá que se trata de herramientas, ¿no?, muy poderosas, estadísticamente hablando, para el descubrimiento de fármacos, acelerar y mejorar el diagnóstico precoz de enfermedades, la mejora de la calidad de vida con recomendaciones nutricionales adaptadas, etcétera. Es decir, campos de auxilio al médico, de apoyo al médico, que no puede desaparecer, evidentemente. Exactamente. Primero, no puede desaparecer porque, como decíamos antes, la medicina está basada en la relación entre dos personas. Entonces, si desaparece el paciente o desaparece el médico, no es medicina. Se llamará otra cosa, pero eso no es la medicina hipocrática que todos conocemos. Y en segundo lugar, estas herramientas se pueden aplicar a todas las etapas que tiene una enfermedad, ¿no? Empezando, como decíamos antes, por cuidar tu salud, pero después también a las etapas de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en las 4 etapas con un concepto bien holístico, mezclando datos de todo tipo, y tenemos herramientas para detección de cáncer de piel, en donde, por ejemplo, a partir de la imagen tomada con un celular, el sistema para un médico no entrenado, que no es dermatólogo, le va a ayudar a decidir si esa persona tiene una enfermedad complicada que debe ser derivada inmediatamente al dermatólogo o no, por ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo concreto, estuvimos trabajando con una fundación en Argentina, ellos hacen campañas médicas en lugares inaccesibles, estuvieron trabajando en un lugar que se llama El Impenetrable, en el Chaco, en el norte, en donde casi no llegan y no hay nadie, y es gente que está habitando ahí desde hace muchos años, sin acceso médico, y ellos van y utilizaron la aplicación, ¿no? Y lograron detectar 2 o 3 personas con melanoma, cuando esas personas hubieran estado a su evolución natural porque no había nadie, ¿no? Y el técnico, utilizando una aplicación de inteligencia artificial, pudo decir, ojo, esto me está dando que es un melanoma. Entonces llamaron al dermatólogo, el dermatólogo fue hasta el lugar, evaluó a las personas, hicieron la biopsia y eran melanoma, ¿no? Entonces a esa persona le solucionaron la vida. Entonces este es el tipo de herramientas que yo creo que van a ser esenciales. Esto es una aplicación que se llama SkinGuard, ¿no? SkinGuard, sí. SkinGuard, y lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Es una aplicación para médicos clínicos de atención primaria que son los primeros que ven al paciente, porque en las grandes ciudades uno está acostumbrado a ir directamente al especialista, pero en otros lugares no hay especialistas. Y el médico generalista no puede saber de todo tampoco, porque el campo médico es tan vasto. Entonces son herramientas que le ayudan al médico a tomar decisiones. Es decir, ojo que puede ser que esto se corresponda con una patología más seria. Y el médico entonces pone en contexto y decide qué hacer. Si un oyente de este programa ahora llegara al cuartel general de Topacium, ¿qué se encontraría? ¿Cómo nos puedes describir vuestra forma de trabajo y, digamos, el equipo profesional que está
al frente de vuestras investigaciones. Sí, nosotros tenemos dos grandes equipos. Por un lado, todo lo que es artificial, o sea, nuestros grandes servidores, que ya los tenemos incorporados dentro del equipo, y después la parte humana, en donde dentro del humano es muy gracioso, tenemos dos grandes grupos. Los que peinamos canas o pocas canas y los chicos muy, muy jovencitos, ¿no? Que son los chicos de 25 o 30 años, los ingenieros que están muy metidos en este mundo, ¿no? Son ingenieros de formación. Ingenieros, tenemos de todo. Tenemos ingenieros de formación, bioinformáticos, médicos, bioquímicos, o sea que ahí es un trabajo conjunto, es digamos. Multidisciplinario, exactamente, es multidisciplinario porque cada uno tiene lo suyo para aportar, ¿no? En este área lo más importante es primero entender el problema que se quiere resolver, a partir de ahí entender los datos que tenemos para resolver ese problema, y ahí es necesario el dato concreto de la subespecialidad en la cual estamos trabajando, y después obviamente las herramientas que son muy horizontales y transversales. Entonces yo puedo aplicar la misma herramienta para meteorología, para medicina, adaptándola, ¿no? Obviamente, porque las herramientas de los modelos matemáticos son modelos matemáticos. El tema es cómo yo adapto ese modelo matemático al problema concreto y a los datos que tengo para resolver ese problema concreto. Y después poner en contexto el resultado que me sale del modelo, ¿no? ¿Hay empresas como Topacium en otros lugares del mundo? ¿Estáis trabajando con algunas organizaciones similares? Hay empresas similares. Un poco la diferencia nuestra es lo que decía antes, ¿no? Que nosotros venimos mucho del mundo biomédico. Entonces, es verdad que tenemos esa visión muy holística de la medicina. Otras empresas están trabajando en áreas, en campos muy, muy concretos, ¿no? Radiología o dermatología. Nuestra intención es generar una representación virtual de una persona con todo tipo de dato médico, cosa que podamos realmente ir a hacer un análisis muy profundo y darles información al médico. O sea que un algoritmo que estamos desarrollando para descubrimiento de fármacos lo podemos utilizar para recomendaciones nutricionales, como por ejemplo hay una herramienta que tenemos, NutriGuard se llama, que toma los datos de un smartwatch de una persona, detecta cuáles son las desviaciones en esos parámetros médicos, y a partir de ahí vamos a recomendar nutrición personalizada y necesaria para ese periodo de vida en particular de esa persona, ¿no? Y solo para él. Y solo para él, porque está basado en sus propios datos. Digamos que esto cambia el papel del médico cuando alguien acude a consulta. Es necesaria su sabiduría, su ojo clínico, que eso no se puede perder nunca, ¿no? No. Pero es verdad que los médicos, el personal sanitario, está ayudado ahora con una cantidad ingente de datos que le puede ayudar mucho a afinar el pronóstico, el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Exacto. Yo hace poco leía un artículo muy viejo, de los años 1900, que era una discusión entre si los médicos tenían que usar en esa época radiografías o no. Y estaban los que decían que sí, y decían los que decían que no, que ellos con las manos y su tacto podían detectar las fracturas y arreglarlas directamente, ¿no? O sea que esto es una evolución permanente, y cuando surgen tecnologías nuevas siempre hay discusión a ver si sirven o no sirven, pero yo creo que estas tecnologías van a ser aceptadas porque realmente son un avance muy importante. Pero no se trata, vamos a repetirlo de nuevo, de sustituir a los médicos. Esto no se plantea así, sino de auxiliarles, de ayudarles, de que tengan más herramientas de diagnóstico, ¿no? Y más datos a la hora de poder evaluar la situación de un enfermo. Exactamente, y aparte el hecho de reemplazar va en contra de la misma tecnología, porque si hay algo que tiene de maravilloso esta tecnología, que uno puede poner en paralelo muchos modelos matemáticos diferentes y ver cuál tiene razón y cuál no, sin ningún tipo de a priori, porque el que va a decidir es el resultado, ¿no? Y entonces, y aparte uno va intercambiando, uno puede tener un modelo que genere un resultado que lo usa como dato de entrada en otro modelo, y lo mismo pasa con nuestra mente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos poner todos estos modelos artificiales con nuestra mente biológica, con nuestros algoritmos biológicos, eso va a generar una potencia de cálculo y de generación de nuevo conocimiento bestial. O sea que el algoritmo artificial no reemplaza al biológico, al contrario, está para complementarlo. Bueno, hablamos a veces de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia aumentada. Bueno, podemos, digamos, definir un poquito más y acotar estos territorios. Sí, el tema de inteligencia aumentada justamente va a ese concepto de inteligencia colectiva, ¿no? En donde yo tengo una inteligencia biológica y en donde le estoy agregando herramientas artificiales que intentan imitar la manera en que nuestra inteligencia humana funciona, de ahí el nombre de inteligencia artificial, para generar conocimiento nuevo. Así como nosotros ponemos siempre el ejemplo de que en un grupo humano siempre es mejor la inteligencia colectiva,
y tener un grupo muy inteligente, para bien o para mal, ¿no? Esto puede funcionar para los dos lados, pero un grupo de personas siempre va a ser más inteligente que una única persona, por más que esa persona sea Einstein. ¿Por qué? Porque cada uno aporta su diferente tipo. Hay gente que tiene inteligencia emocional, otra inteligencia matemática, y entonces el grupo, si está bien conformado, va a ser mucho más potente que una persona individual. Bueno, acá, si a ese grupo encima le agregamos herramientas de inteligencia artificial, obviamente vamos a aumentar la capacidad inteligente que tiene ese grupo humano. Todo es unido al llamado arte médico, ¿no? Esto que Totalmente. decís los profesionales. Sí, no, es que el arte médico es irreemplazable por lo que decíamos antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina en la facultad tenía un profesor de clínica médica, de semiología se llamaba en esa época, sí, que nos decía, sigan su instinto. El llamado sexto sentido médico, El ¿no? Sexto sentido médico, exactamente, sí, que es el sentido que uno tiene, que en realidad no es algo, no es una leyenda urbana, sino que es toda la capacidad intuitiva de generar conocimiento a través de nuestra intuición humana, porque el 99% de las cosas, por más que nos creamos muy racionales, va a través de la intuición, en donde nuestro cuerpo y nuestro cerebro están recibiendo de nuestros 5 biosensores a cada segundo o a cada nanosegundo información permanente, ¿no? Con el objetivo de estar vivos, porque el objetivo de todo esto es que nosotros estemos vivos y detectemos estrés, detectemos peligros y podernos adaptarnos a esas situaciones, ¿no? Entonces, ese instinto es lo que estamos nosotros percibiendo. Y es verdad, existe. Uno muchas veces como médico no entiende cosas y dice, pero no puede ser. O sea, esto no me cierra, ¿no? Dicen los médicos, esto no me cuadra. Y no saben por qué, pero están detectando algo a través de su instinto que realmente está pasando y que no sabemos explicar. No se trata de, digamos, de una tecnología mágica. En el fondo, lo decías antes, Carlos, es matemática, ¿no? Matemática muy avanzada, aplicada en este caso al campo de la salud, elementos de auxilio en el diagnóstico, en la ciencia médica. Pero bueno, esto es un futuro que además está avanzando casi día a día, ¿no? Si nos planteamos dónde vamos a estar de aquí a 3, 4 o 5 años, ¿qué podemos imaginar? Es muy complicado imaginarlo porque yo que vengo del campo incluso para vosotros también. Sí, yo que vengo del campo de la investigación biomédica, antes los tiempos de desarrollo eran muy extendidos, ¿no? Y cuando uno lanza experimentos reales, bueno, pueden ser 6 meses, 1 año de trabajo permanente. Ahora el campo está cambiando en inteligencia artificial cada 3, 6 meses y es muy difícil seguir el ritmo. Entonces, se puede cambiar, claro, entre 2 y 4 veces al año. Sí, más o menos. Bueno, ahí está ChatGPT, ¿no? Sí. Que nos cambió ahí, empezamos el año sin ChatGPT y aparentemente ahora está todo solucionado, ¿no? Gracias a ChatGPT. Que no es así, eso, ¿no? Bueno. Tampoco es así. Pero el campo va avanzando muy rápido, sencillamente porque tenemos más capacidad de computación, tenemos más capacidad de memoria y por lo tanto realizar, entre comillas, experimentación virtual es más sencillo que hacer la experimentación real en el laboratorio, ¿no? Pero de nuevo, la experimentación virtual no reemplaza a la real. Lo que hace es orientar. Entonces, si yo antes tenía que lanzar 10 experimentos para ver cuál era el verdadero, realmente tenía la respuesta, ahora yo lo puedo hacer en virtual, decidir, no, mira, los 2 experimentos a hacer en real son estos, los otros no te van a dar resultado. Claro, estamos ahorrando tiempo y dinero de una manera bastante importante, ¿no? Y esto hace que, claro, todo se acelere, ¿no? Entonces es complicado seguir el ritmo. ¿Esto se aplica también al desarrollo de nuevos fármacos? Sí. ¿Y a los ensayos clínicos? A los ensayos clínicos también. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo en lo que llamamos virtualización del ensayo clínico, o sea, a partir de los datos reales del ensayo, podemos ir a analizarlo mucho más profundamente con estas herramientas y detectar, por ejemplo, subpoblaciones de pacientes que se comportaron de una manera diferente, que hicieron que el estudio no diera como se había pensado al inicio, o que tienen una respuesta diferente al tratamiento, o tienen efectos adversos muy interesantes, y a partir de ahí detectar cuáles son las características de esos pacientes, características clínicas, y detectarlos antes de que el evento suceda, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es lo que nos permite hacer hoy en día este tipo de herramientas, mucho más profundos que antes. Claro, quizá alguien puede pensar también en lo poderoso que puede ser
que empresas como la vuestra y otras en otros lugares del mundo puedan trabajar en red, es decir, con la cantidad de datos, de descubrimientos que se hacen a diario, que eso se pueda compartir en tiempo real, y eso, claro, va a hacer avanzar muchísimo la medicina, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso se llama el trabajo federativo, en donde estamos trabajando en red, hay bases de datos públicas, bases de datos compartidas, en donde no solamente uno va a compartir los datos, pero también comparte sus algoritmos, o sea, sus modelos, uno también comparte sus resultados, y es verdad que uno avanza mucho más rápido, ¿no? Y acá va de nuevo, no va de reemplazar a uno por otro, sino decir, bueno, esta gente con estos datos utilizó esta serie de herramientas, yo tengo mis herramientas, lo voy a probar sobre sus mismos datos y ver a ver cómo funcionan. Y a lo mejor podemos acoplar esos dos modelos, ¿no? O sea que realmente es un trabajo en conjunto, que es el que se venía haciendo en investigación biomédica, ¿no? Porque la relación entre los diferentes laboratorios, ya sean privados o académicos, es muy estrecha, tendría que ser más, pero bueno, se trabaja muy estrechamente y esto va a permitir hacerlo y aunar aún más, ¿no? ¿Cuál es vuestra relación con las autoridades sanitarias? ¿Estáis colaborando estrechamente? Nosotros estamos trabajando en este momento en una herramienta que son muy de investigación, ¿no? Entonces, por el momento no estamos en la parte más regulatoria y más de generar herramientas que puedan ser utilizadas directamente como dispositivo médico, ¿no? Pero sí estamos en contacto con ellos porque no está muy claro todavía qué es lo que hay que hacer para aprobar uno de estos softwares como un dispositivo médico, ¿no? Entonces es un tema muy candente que tanto en Estados Unidos como en Europa todavía está en ebullición y no hay reglas muy claras. Sí, pero está ahí. Está ahí. Está ahí y habrá que aplicarlo de manera inmediata, ¿no? Exactamente. Y bueno, y es verdad que nosotros sí estamos trabajando en ese sentido, ¿no? En tratar de entender cuáles son las reglas y en tratar de trabajar los modelos de entrada como para que el día de mañana puedan ser utilizados de una manera masiva. ¿Dónde está más avanzada este tipo de investigación en el mundo ahora mismo, aplicado a la medicina? Es verdad que mucha gente trabaja en modelos que se llaman de procesamiento del lenguaje natural, entonces lo que tratan esos modelos es de interpretar lo que está escrito en una historia clínica electrónica. Entonces tomar los datos de ahí y después es verdad que en todo lo que es el mundo de la imagen médica es donde más está avanzando, ¿no? Porque son los sistemas que primero se desarrollaron, que se llaman de visión computacional, que son los mismos que se aplican para los autos autónomos y para otra serie de reconocimiento facial. Entonces, claro, toda esa tecnología está muy desarrollada en otros campos y se empezaron a aplicar a la imagen médica, porque aparte son sistemas que lo que hacen en una imagen es ir analizando píxel por píxel, cosa que nuestro ojo, que es muy performante, pero no llegamos a ese nivel. No puede hacer, y claro. por lo tanto, en reglas generales, aporta muchísimo al diagnóstico de esa imagen, ¿no? Y en el campo de la medicina son el área de la oftalmología, el área de la dermatología, la radiología, la anatomía patológica, que están muy basadas en la imagen. Trabajar con datos ya no imagenológicos es más complicado, ¿no? Porque bueno, son datos de tabulares, de tablas, y tenemos que empezar ahí a utilizar otro tipo de modelos que bueno, requieren más complejidad. ¿De dónde vino el nombre de Topacium? Topacium tiene un nombre muy relacionado a nuestra visión de la medicina, ¿no? Porque Topacium está basado en topacio. Es una anécdota, una historia, ¿no? Yo estaba buscando un nombre cuando fundé la compañía que justamente reflejara esa visión hipocrática, ¿no? Y estábamos de vacaciones con mi esposa en Mérida y entramos en una de estas tiendas que hay ahí en el centro, donde venden elementos de la antigua Roma y había piedras medicinales, ¿no? Y cuando estaba el topacio, y vi el topacio y leí la historia de Topacio, en donde los antiguos discípulos de Hipócrates la usaban como una piedra, no solamente para calmar el dolor, porque la calentaban y la colocaban sobre todo en lumbalgias y ese tipo de cosas, pero también decían que calmaba el espíritu, que calmaba el alma y que ayudaba a esa visión holística de la persona, ¿no? O sea, físico, psiquis y social, ¿no? Y que le ayudaba a reinsertarse en su grupo familiar. Entonces dije, esta es la definición, esta es la piedra que representa la medicina hipocrática y yo quiero que esto represente la empresa que nosotros vamos a crear, ¿no? De ahí el nombre de Topacium. Hipócrates, que entendía, lo hablábamos antes, la medicina como un todo, de manera holística, y que tiene un principio que es, en primer lugar, no hacer daño. Exactamente. Esos son... Hoy en día estamos hablando mucho de ética de los algoritmos y
Yo siempre digo que en realidad los algoritmos no son éticos, son áticos, porque tienen matemáticas, ¿no? Tienen que tener ática, no ética. Los que tienen que tener ética somos nosotros, y a nosotros nos aplicamos... Para aplicarlo, claro. Exacto, los mismos 4 principios básicos, que es el de no maleficencia, o sea, no hacerle daño al paciente, beneficiar siempre al paciente, el principio de justicia, que es tratar a todo el mundo por igual sin discriminar, y el último principio, que es el de autonomía, que es respetar siempre las decisiones del paciente. Y hoy la Organización Mundial de la Salud el año pasado ya agregó un 5º principio, que es el de la autonomía humana, justamente por el uso de estas herramientas, ¿no? En donde nos plantean que las decisiones sobre la salud humana las deben tomar humanos. Esto también nos lleva a otro escenario, y es cómo ha cambiado, Carlos, en los últimos años, en los últimos tiempos, el proceso de formación de los médicos. No solamente tienen que conocer mucho de enfermedades, sino también ahora tienen que ponerse, digamos, muy al día en cuanto al uso de tecnologías de todo tipo. No solamente esto que estáis haciendo vosotros, que es, digamos, lo más nuevo, pero bueno, el diagnóstico por imagen, el manejo de aparatos a la hora de entrar en un quirófano, etcétera. O sea, los médicos tienen una formación cada vez mucho más amplia y que tiene que ver mucho con la ciencia, ¿no? Y con la tecnología. Sí. Y ahí yo siempre digo que está muy bien, que obviamente uno tiene que saber al menos las bases de las tecnologías que estoy usando. Yo no voy a construir un resonador magnético, pero claro, sé cómo funciona. Sí, sabes cómo tienes que aplicárselo. Pero yo creo que hoy en día lo que le digo a los chicos que vienen y me dicen, no, pero yo quiero aprender a programar, y yo le digo, lo que tenés que aprender a hacer es entrenar tus propios algoritmos biológicos, es decir, aprender a pensar, a analizar la información con tu propia mirada. O sea, está bien saber cómo funcionan estas herramientas, pero no hace falta para ser un buen médico que vos sepas programar o que sepas matemática para generar un modelo de este estilo. Lo que tenés que saber es cómo poner en contexto todos los resultados que te está dando esta información y utilizar más tu mente, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a reentrenarnos, ¿no? Así como un algoritmo de inteligencia artificial necesita una fase de entrenamiento, bueno, nuestros algoritmos también necesitan fases de entrenamiento, justamente lo que decíamos antes, ¿no? Entrenar ese olfato médico, ese instinto médico, donde un médico, bueno, yo tuve la suerte de tener a mi papá que era médico y bueno, trabajar con él, y después de 40 años de oncología, él miraba a una persona y ya sabía más o menos hacia dónde venía esa persona, ¿no? Entonces, ese olfato, ese instinto hay que entrenarlo. Y yo creo que hoy las personas tenemos que dedicarnos a hacer eso. ¿Dónde estáis físicamente? ¿Dónde está vuestro cuartel general? ¿En Madrid? En Madrid. ¿Cuántas personas? Somos 7 personas con nuestros servidores virtuales, y también estamos trabajando mucho en colaboración con gente en Argentina, con hospitales de allá, en donde estamos generando herramientas y bueno, es un grupo bastante amplio también. Pues queremos desearos mucha suerte, Carlos Galmarini, en este trabajo, en este futuro que es ya una realidad para la medicina, y que junto con el ojo clínico que tenía tu padre, el que acabas de referirte ahora como médico, ese sexto sentido, es el que hará que se avance en el diagnóstico y en la lucha contra las enfermedades concretas aplicadas a personas concretas. Exactamente, muchas gracias. Gracias, Topacio. Hemos conocido hoy qué es esta empresa, a qué se dedica, cuáles son los retos y cuál es el futuro que nos aguarda en el cuidado de la salud. Carlos Galmarini, su CEO y su fundador, y como invitado en este FICA Café, y nosotros aquí ponemos el punto final o punto seguido porque nos escucharemos en una nueva edición de este podcast de CREAP España. Muchas gracias. FICA Café, porque la vida es comunicación.